Hola, ¿qué tal? Estamos con una nueva entrevista en la Onda Digital TV. Hoy vamos a hablar un poco de Estados Unidos, del proceso electoral. Falta poco para las elecciones en el gigante del norte. Y tenemos con nosotros a Carlos Pita, a quien le agradecemos por estos minutos. Gracias, Carlos. Un gusto. Carlos Pita es médico de profesión, fue dermatólogo, ¿no? Hice de todo un poco, la verdad que de todo un poco. Lo último que hice fue un posgrado que no terminé de psiquiatría, en una época en que me había dado por dejar la política para volver a la medicina, mirá, a través de la psiquiatría. Pero al final me agarró la política de vuelta. Está bien, militante político desde muy joven. Y se inició en el Partido Nacional, fue fundador de la Corriente Popular, Nacionalista. La Copona. La Copona, de orientación wilsonista, ¿no? Y al retorno a la democracia fue electo diputado en 1984 por el sector Por la Patria y fue un firme opositor a la ley de caducidad, lo que lo llevó después a alejarse del Partido Nacional. Se integró, adhirió al Frente Amplio, fue diputado en más de un periodo por el Frente Amplio y después fue embajador en Chile, en España y en Estados Unidos, ¿no? Un poco en base a tu conocimiento de Estados Unidos es que queremos hablar, conversar un poco. Y antes de entrar en más detalles, desde tu punto de vista, ¿cómo definirías ideológicamente a Donald Trump? Bueno, yo no tengo ningún cuidado de carácter diplomático porque no tengo ninguna responsabilidad diplomática y lo defino entonces como corresponde, sin límites. Es un supremacista blanco, un misógino, un homófobo, un racista, un xenófobo y anda pegando en el palo, para no decir que es un neonazi. Es una figura realmente repudiable dentro de un mundo que en los últimos años ha visto aparecer figuras que han llegado a gobiernos como Trump, Bolsonaro, otro personaje de similar calaña, yo creo que compiten entre ellos, o personajes como algunos jefes de gobierno o jefes de Estado de la vieja Europa, ¿no? En un proceso político muy dinámico en el que a veces la gente se cree que siempre hubo un predominio en Occidente de las posturas más bien liberales y progresistas en los gobiernos, y en realidad no es así. Más allá del fenómeno imperialista de Estados Unidos, que eso viene de décadas, digamos, antes de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos no liberales, no humanistas, que no creen en los valores de la Ilustración, digamos, eran la mayoría en Occidente, en el mundo occidental y cristiano, eran la mayoría. Hitler no nació de una semillita que alguien plantó. Mussolini tampoco, digamos, la política imperial japonesa salvaje, digamos, tampoco, digamos, son situaciones que eran comunes. Pero nos acostumbramos, por lo menos algunas de nuestras generaciones, a que la política era una cosa distinta. Bueno, ahora Trump encarna lo peor de los valores humanos y lamentablemente no está solo. Ahora, Trump, llega al gobierno por el Partido Republicano, más allá de que se pueda poner en duda si es republicano o no, que había tenido antes como presidente a
a Bush hijo, que para muchos era la encarnación del mal, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre Trump y Bush? Bueno, una vez, hace muchos años, Sanguinetti había dicho, el expresidente Sanguinetti, otros vendrán que bueno me harán. Hoy, si uno compara a George Bush hijo, que es el que más conocimos nosotros, ¿no? También conocimos al padre. Pero que no, con Trump, que fue el jefe de la también, CIA, el padre, ¿no? Al lado de él era una persona de derecha, yo diría, muy conservador, en algunos casos de derecha extrema, pero tenía algunos apegos a formas republicanas y democráticas. Algunos apegos a formas republicanas y democráticas. No estoy diciendo que respetara los derechos humanos ni nada que se le parezca, porque Guantánamo fue llenada de gente en la época de George Bush hijo, y las guerras que se llevaron adelante fueron bajo su batuta, digamos. El otro día, ahora que nombras esto, el otro día leía un artículo, no recuerdo ni de quién ni dónde, pero que más allá de señalar todas estas cosas que vos señalás, decía que Trump era el presidente menos belicista de los últimos tiempos en Estados Unidos. Es un análisis que se hace con mucha frecuencia. El tema no es que Trump sea el menos belicista, el problema es otro. El problema es que estamos nosotros viviendo un cambio de época, en donde el Estados Unidos de la hegemonía total en lo científico, en lo cultural, en lo económico y en lo militar, básicamente, aquella nación que a fines de la década del 90, cuando estaba terminando el siglo XX, Madeleine Albright, cuando era embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, ¿se acuerdan de Madeleine Albright, claro, que fue secretaria de Estado de Bill Clinton, en uno de sus gobiernos de Bill Clinton? La calificaba a su propio país como la nación indispensable. Bueno, hoy, y ya hace unos cuantos años, que Estados Unidos ha ido entrando en lo que se llama decadencia imperial. O sea, es un imperialismo que está en el fin de su ciclo. Eso no quiere decir que sea deterioro es que esté Trump, eso es otra cosa. Pero el fenómeno imperialista hegemónico absoluto de Estados Unidos está en pleno proceso de fin de ciclo. Hoy en el mundo ya Estados Unidos no puede controlar todo lo que pasa en él. Pasan cosas en Medio Oriente en las que Estados Unidos no tiene arte ni parte. Pasaron cosas en el norte de África, como la guerra contra Gaddafi, que en realidad lideró Europa, y básicamente por la enorme determinación que demostró Sarkozy en aquel momento. Y Obama participó medio como que a disgusto en su primer mandato en esa locura que hicieron para liberar y democratizar a Libia. Terminaron empalándolo previamente a Gaddafi, y con una guerra tribal que prácticamente ha desangrado Libia y que sigue desangrándola ahora en dos facciones tribales más grandes, en donde los que tienen realmente influencia allí no son ni Estados Unidos ni la Unión Europea. Allí los que meten la cuchara y definen las cosas son Rusia y Turquía y Erdogan. Esa es la verdad. Entonces estamos en un fin de ciclo. Entonces decir que Trump no es belicista no es por su voluntad que no es belicista, es porque él sabe que ese fin de ciclo está procesándose, está perdiendo espacio. La batalla por la hegemonía la está perdiendo con la alianza chino-rusa, en donde China ya lleva la delantera en varios rubros, sobre todo en el científico-tecnológico. Le está ganando la carrera a Estados Unidos. Y a pesar de que Estados Unidos se mantiene como la única potencia militarmente hablando capaz de estar en cualquier lugar del mundo en menos de 48 horas, porque tiene
muchísimos portaaviones acompañados de destructores y acompañados de submarinos con capacidad atómica distribuidos en varios lugares del mundo y con capacidad de movilidad. Eso es lo que todavía le mantiene cierta hegemonía a Estados Unidos. Pero ahora se está replegando y está abandonando todos los lugares por una razón de que no le da el cuerpo, no le da la fuerza, no le da el rollo, como decimos nosotros, y se está concentrando, lamentablemente, en América primero, que para muchos creyeron que el American First de Donald Trump era el América para los americanos de Norteamérica y de Estados Unidos, y en realidad es América toda, nosotros incluidos, para ellos, para los americanos. ¿Y qué pasó en esa sociedad norteamericana, esa sociedad estadounidense, que en 2008 elige a un presidente demócrata y afroamericano, a Obama, rompiendo si se quiere, un paradigma de esa sociedad, ¿no? De que no había lugar hasta años antes para un montón de cosas de las minorías, y terminan eligiendo a un presidente afroamericano y después pasar a un supremacista blanco, como tú lo definís. Yo pienso que, yo creo que la administración Obama, que era la cabeza del imperialismo estadounidense, objetivamente era así, tuvo muchas cosas muy positivas. Sobre todo en su segundo periodo, Obama realmente quiso cerrar Guantánamo, que lo consideraba una afrenta a los valores más elementales que debía profesar el pueblo norteamericano. Normalizó prácticamente las relaciones con Cuba y apoyó decididamente el proceso de paz en Colombia, que estaba teniendo lugar con una sede que era en La Habana, con el apoyo de Noruega y de otros países del mundo, pero con decidido apoyo de Estados Unidos. Tanto es así que designó a su secretaria de Estado para el hemisferio occidental, a Teresa Jacobson, como embajadora en Colombia para apoyar, además, desde la propia Colombia, el proceso de paz. Entonces, ¿cómo se llegó a esto? Yo creo que hubo allí dos aclaraciones para hacer. La primera es que en realidad las elecciones con el voto ciudadano lo ganó Hillary Clinton por una diferencia de un Uruguay, 3 millones de votos. El problema es que hubo gravísimos errores de estrategia electoral que hicieron que no concentrara y distribuyera los esfuerzos, concentrar y distribuir los esfuerzos de campaña económicos y de despliegue y de presencia en los distintos estados que estaban en disputa, porque los televidentes saben que Estados Unidos no es una elección por voto directo ciudadano, sino que se vota cada ciudadano un voto, pero después el que gana se queda con todos los votos de cada estado, los electores, en el colegio electoral nacional. Entonces no hay una elección en Estados Unidos, son 50 elecciones. Claro. Entonces, si tú no ganas la mitad más uno, que son 270 votos electorales, para lo cual tenés que ganar la suma de estados que lleguen a tener según la proporción de habitantes y votantes que tienen, que eso viene de la conformación de la Unión de los Estados Unidos. Estados Unidos es una federación que se arma a partir de la unión de estados. Y por eso es que se mantiene este sistema electoral. Perdió en el colegio electoral por unos cuantos votos, ¿no? O sea, hecha esta aclaración de que no tuvo la mayoría del pueblo que votó, sino la mayoría de los votos del colegio electoral, que de acuerdo al sistema de ellos es legítimo, él apeló a una cosa interna. Hay que entender esto: en Estados Unidos el 99,99% de la vida es Estados Unidos. Sí. Y una cosa muy pequeñita es el mundo. No es como acá que en los noticieros, nosotros somos un país pequeño, realmente pequeño somos,
Y lo que pasa en el mundo, en la región, ocupa un lugar en las noticias, en la conversación. Allá es muy poco el tema. Y él le habló a toda la gente de clase media y de nivel sociocultural medio bajo para abajo, que había perdido su trabajo, su papel en el viejo sector industrial clásico. Claro. En el sector automotriz, en el sector textil, en el sector del cuero, en el sector del acero, en el sector de las industrias más tradicionales. Y le dijo a la gente, le prometió a la gente que iba a hacer que todas esas grandes fábricas volvieran a funcionar, porque iba a hacer volver a relocalizar inversiones de grandes transnacionales de capital mayoritario estadounidense que se habían ido a producir sus cosas a otros países porque los costos de producción eran menores, que iban a volver y que iba a lograr hacerlos volver. Y con esa promesa yo creo que enganchó mucha gente que creyó en él, más allá de que hay un porcentaje importante de supremacistas blancos en Estados Unidos, ¿no? A la prueba me remito, sí. Hay que verlos en la tele, ¿no? El que sean Trump y Biden los candidatos hoy en pugna, veteranos para hablar, para no dar edad, ¿no habla también un poco de una falta de renovación? Bueno, Trump, el presidente, siempre generalmente va por la reelección allá en Estados Unidos, pero que su oponente sea Biden, un hombre que ya anda cercano a los 80, ¿no? Yo creo que la política, como en todos los países, me parece a mí, ¿no? Que tiene que ver con la vigencia de las personas, independientemente de las edades. Entonces, si tú tienes un Bernie Sanders, que es el líder del socialismo democrático americano, que es el hombre de la izquierda de Estados Unidos, que tiene los años que tiene la edad de Biden, o ¿sí? Un poquito más todavía. Sí, creo que más. Y que es senador por un pequeñísimo estado allá en el norte, en el extremo noreste de Estados Unidos, pegadito a Canadá, en Vermont, ¿no? Que la capital tiene 13.000 habitantes. Es increíble, ¿no? Tiene un auge muy importante. Es la época de más izquierdismo, si ustedes quieren, que hay. Esta es la contemporánea en Estados Unidos. Y allí surgieron figuras jóvenes. Ahí sí hay figuras jóvenes. Pero el líder es Bernie Sanders, que es un veterano. Y está Alexandria Cortez-Ocasio, en Estados Unidos, que salió diputada por el Bronx, desplazando a un Pope progresista, demócrata. Pero ella es más progresista todavía, más a la izquierda, digamos. Cuando uno dice esto, son personas de Estados Unidos, del Partido Demócrata, que quieren tener un sistema de salud como el uruguayo, y quieren tener políticas sociales inclusivas. Claro. Es eso lo que quieren. Lo digo así porque asombra que eso sea considerado por algunos como ser radical o extremista. Trump acusa a Biden de ser aliado. Entonces, ¿por qué son candidatos? Y bueno, porque están vigentes. Todavía hay una camada. Bueno, Elizabeth Warren es un poco más joven, pero tampoco es una chiquilina, ¿no? La compañera de fórmula es una mujer relativamente joven, digamos, pero tampoco es una jovencita, digamos. Es la realidad. Llegará el momento de esas personas. ¿Y mejoró la economía de Estados Unidos en este periodo de Trump? La economía, en el sentido, hasta antes de la pandemia. Hasta antes de la pandemia. Hasta antes de la pandemia había tenido, bueno, primero Obama le dejó una economía muy sana. Primera cosa, muy sana. Muy bajo nivel de desempleo, con un Producto Bruto Interno en crecimiento importante. Creo que 3,8 era lo último que había dejado Obama. O sea que la gestión de Obama recuperó a Estados Unidos de la crisis en la que había quedado después de George Bush. ¿Sí? Y mejoró mucho y intentó hacer mucho también distribución. Al estilo norteamericano, pero distribución. El Obamacare es una especie
de seguro de salud para la gente, que para la gente. Y este hombre lo que hizo fue una política para las empresas. Trump es un empresario y es un rico, un millonario, y gobernó para los ricos y los millonarios, y eso se reflejó en un rendimiento de las empresas que mejoraron su funcionamiento y la economía, en perjuicio, aún en el periodo de crecimiento que tenía antes de la pandemia, en perjuicio de las personas más vulnerables y de las personas más humildes, ¿no? De los latinos, de los negros, de las minorías más pobres, ¿no? Y eliminó todo rastro de protección social que hubiese, que había construido con mucho énfasis y tratado de fortalecer con muchas ganas Obama, ¿no? La pandemia, la magnitud de la pandemia demuestra hasta dónde es la profunda desigualdad estructural de los Estados Unidos. Claro. Primera economía del mundo, que tenga el mayor número de contagiados del mundo, el mayor número de muertos del mundo, por una enfermedad que puede prevenirse. Es increíble, ¿verdad? Y esa primera economía... Es esa desigualdad irritante, digamos, indignante. ¿Cómo puede ser? Si tú no tienes, la gente, a veces uno escucha cosas, a mí me decían uruguayos, amigos, dicen, no, porque acá es todo más barato. Le digo, pero ¿de dónde sacaste que es todo más barato? Es más barato el litro de nafta, le digo. Ir al supermercado y comprar algunos productos, le digo. Pero ¿preguntaste cuánto sale la vivienda? ¿Vos sabés si te enfermás dónde te podés atender? En ningún lado. Salvo que pagues. Tenés que vender tu casa, poner un cheque allí, y recién después te dejan entrar al hospital, si no, te morís. ¿Y esa primera economía está amenazada por China? ¿China es una amenaza para Estados Unidos? ¿Estados Unidos la ve como una amenaza? Los sectores intelectuales de la élite y de la inteligencia, digamos, de Estados Unidos, entienden que está llegando ese fin de ciclo y quieren procesarlo con racionalidad. Entonces, no es que China sea una amenaza en sí misma. Lo que pasa es que si tú tienes un país que se incorpora al sistema económico que funciona y que domina el mundo, que es el capitalismo, ¿sí? En sus nuevas formas de globalización, con las principales transnacionales hegemónicas que son de rubros que no tienen nada que ver ni con el sector petrolero, ni con el sector militar industrial, ni con las actividades tradicionales que dominaban el mundo antes, sino que ahora son todos de la teleinformática, las telecomunicaciones, las economías digitales, los gigantes de Google, de Microsoft, de Amazon, de todas esas empresas, que son las primeras del mundo. Se integra perfectamente y tiene 1.400 o 1.500, yo no sé cuántos millones de habitantes tiene, y ha venido creciendo por lo menos durante más de 3 décadas, a un ritmo vertiginoso, y durante casi 10 años creció más de 2 dígitos por año, incorporando a decenas de millones de personas por año a niveles de consumo de nivel de clase media, digamos, de clase media, e incluso algunos media alta, está destinada a ser la primera economía del mundo en muy poco tiempo. Estoy hablando de muy poquitos años. ¿Sí? Entonces, va a terminar con una estrategia de desarrollo que tiene, porque China tiene un sistema político que es de partido único, pero tiene un sistema económico mixto, neoliberal y de capitalismo de Estado. Es una cosa así. Sí. Yo le digo que es una especie de país que es socialista y neoliberal. Es un mix, ¿no? Desde el punto de vista económico, en donde hay empresas estatales y hay empresas privadas y hay empresas de todo el mundo trabajando allí. La Volvo la compró la Geely y los Volvo se fabrican en China. Claro. Para una idea, una marca de autos de la élite del mundo occidental y cristiano. Desde el punto de vista científico-técnico, ellos tienen 2 Silicon Valley, digamos, en materia de tecnología de punta. Cerquita del distrito de Beijing están concentradas la mayoría de las universidades. Ese sería el más grande Silicon Valley del mundo, más grande que el de California. Sí. Y en ese fin de ciclo que tú señalás, fin de ciclo de Estados Unidos, ¿no? Se da el hecho de
imponer, rompiendo una tradición, a un candidato suyo para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, Claver Carone, un tipo además incluso muy resistido en ciertos ámbitos, ¿no? La tradición es que fuera un latinoamericano el que ocupara ese cargo que ocupó Enrique Iglesias en su momento, ¿no? Sin embargo, Trump apostó fuerte, jugó y contó incluso con el voto de unos cuantos países latinoamericanos, incluido Uruguay, que rompió con esa tradición y votó a ese candidato. ¿Qué precedente genera esto y qué repercusiones puede tener o es también la expresión de una política a desarrollar hacia nuestro continente? Hay un cambio ideológico en nuestro continente. Yo te comentaba que en este repliegue de Estados Unidos no se repliega a su territorio, se repliega a lo que él considera su continente. Para él, para Trump y su equipo, su América somos nosotros también. Es todas las Américas. Y en ese sentido despliega Peter Hawkins, un comentarista principal de un think tank muy importante de Estados Unidos, describía el triple plan de Trump para las Américas, que era controlar la OEA, a través de la OEA controlar a un organismo autónomo que fue creado dentro de la OEA, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y al Banco Interamericano de Desarrollo. Eso desde el principio fue un plan que diseñaron con el apoyo de Marco Rubio. Marco Rubio es un senador por el estado de Florida. Sí, que estuvo en la carrera presidencial. Republicano, seguro, de mucha fuerza, digamos, mucho predicamento. Y armaron este plan. Y para el BID, más allá del desastre que ha hecho en la OEA Almagro, para vergüenza nuestra, más allá del desastre que ha hecho con la Comisión Interamericana de Desarrollo, que es un organismo que enorgullece a todos los americanos de todas las Américas, porque realmente defiende con absoluta imparcialidad política los derechos humanos y denuncia lo que tenga que denunciar en cualquier lado, ¿sí? Y es por eso que lo atacan, y es por eso que le quitan al presidente que tenía ejecutivo, no renovándole el contrato. Entre Bolsonaro y Trump lo arreglaron, pero era una parte del plan que yo digo, el triple plan, OEA, BID y CID, ¿verdad? Para el tema del BID, no solo que propone un estadounidense, propone a un tipo que es un partícipe de la comunidad cubano-americana de Florida, que es un hombre que Fulton Armstrong, un asesor histórico de Clinton de Seguridad Nacional, lo describe como un lobista, un bloguero y un operador político de financiamiento de las acciones ilícitas de política exterior del gobierno de Estados Unidos. O sea, un tipo que está detrás de financiación con dineros ilegales de acciones de intervención, obviamente ilegales y secretas, de Estados Unidos en el continente. Ese tipo no tiene ninguna credencial como gestor en banca de desarrollo, no tiene ninguna credencial en materia de política internacional y es una persona ultra y que estuvo siempre metido en actividades ilícitas. Entonces yo me duele profundamente que haya salido electo este sábado. Fíjate vos, entre este sábado y ahora las elecciones, ¿cuánto queda? Unas pocas semanas. Entonces, la Unión Europea pidió postergación de la elección para después de la elección de Estados Unidos. Argentina pidió postergación, México pidió postergación, pero no lograron el quórum necesario para poder postergarlo.
y fue electo por el 60 y pico % de los votos. Es el candidato electo con la menor cantidad de votos de la historia del BID. Pero realmente es un acto de servilismo el que adoptaron los países que lo apoyaron, que en América Latina fueron 15 países, ¿eh? No es un país un voto, aclaro, ¿eh? Depende de la cantidad de capital que tengas y todo eso. Pero Uruguay también lo apoya en una actitud de servilismo, que siempre el servilismo es condenable, pero en este caso el servilismo nunca paga. En este caso no va a pagar nada. En este caso yo creo sinceramente, me la estoy jugando acá, yo he escrito artículos ya varios sobre la imprevisibilidad definitiva del resultado de la elección de noviembre entre Trump y Biden, pero parecería que todo indica que esta vez pierde Trump, porque la diferencia es muy importante, ¿no? En la intención de voto ciudadano. Y en las encuestas también hay diferencia, un poco más chica, en los estados históricamente ganados por Trump. Sí. Le lleva alguna ventaja a Biden allí también. Entonces, yo no puedo creer que un gobierno de Biden, un gobierno demócrata, cuando Estados Unidos tiene el 30% de los votos, pero además es el principal país prestatario de dinero para los proyectos de desarrollo, vaya a aceptar tener un personaje perdónenme que use esta palabra, a un personaje de esta calaña, al frente del manejo de cifras fabulosas de dinero, que además como país prestatario, que pone capital, el beneficio que obtiene es que los insumos que se utilizan al proyecto del proyecto que se trate, ponga yo que sé, un puente o de un o de una conectividad o lo que sea, un puerto, no sé qué, hay que usar, yo que sé, máquinas retroexcavadoras y no sé, otras cosas, yo no entiendo de eso. Tiene prioridad en los insumos que se aportan para ese proyecto de desarrollo que se financia con la plata que pone el país prestatario. Entonces no creo que sea tolerable para el próximo gobierno mantenerlo en el cargo. Esa es la realidad. Entonces este acto de servilismo de nuestro gobierno es propio de personas que no actuaron reflexivamente, que actuaron en forma imprudente y temeraria y que se van a arrepentir de lo que hicieron. Creo yo que se arrepentirán, no sé, capaz que soy ingenuo en esto. Y que bueno, que se podrá borrar después esta mancha, porque es una mancha en la historia de la política exterior del Uruguay. Hay quienes sostienen, ya viendo desde nuestro país, que es mejor que Estados Unidos tenga un presidente demócrata desde el punto de vista político, por su política, defensa de democracia, derechos humanos, etcétera, pero que desde el punto de vista comercial a Uruguay le ha ido mejor con gobiernos republicanos. ¿Es cierto eso? No. Me gustaría que me lo fundamentaran, digamos. Nosotros tenemos, cuando yo fui a Estados Unidos como embajador, nosotros teníamos, hacía 12 años, una lucha para eliminar la barrera no arancelaria, que se llaman barreras pararancelarias para el ingreso de los productos citrícolas de Uruguay. Para la naranja, los limones, la mandarina, para todo eso. De donde depende en gran parte el litoral, sobre todo, que es un gran productor. Nosotros somos grandes productores en toda la zona del litoral del río Uruguay, ¿no? También en otros lados se produce, también en las zonas Canaria y en la zona rural de Montevideo. Pero es muy importante la producción. 12 años por un problema del cancro cítrico que hacía años que ya estaba solucionado, con todas las medidas necesarias. Se transmite por una mosca, tenían todos los sistemas. Vinimos, me acuerdo, con el viceministro de Agricultura para acá, recorrimos todas las plantaciones y se solucionó el ingreso de los cítricos. Y eso fue con un gobierno demócrata.
como en el gobierno de Obama. Y el tema del ingreso de la carne bovina, la carne de cordero, que venía trancada, y hicimos todo el esfuerzo y se venía tratando, hacía también como 12 años o 10 años, y se consiguió entrar. Entonces, esos rubros fundamentales, y tuvimos un incremento muy importante de comercialización y de intercambio y de fusiones de empresas nuestras con empresas de Florida en la parte de software fundamentalmente y de tecnología de la información en ese periodo. En este panorama, ¿qué estrategia en materia de política exterior debería desarrollar nuestro país? No solo viendo ya Estados Unidos, por ejemplo, la Unión Europea. Yo creo que la política exterior uruguaya de los últimos 15 años, previos a esta etapa de gobierno de la coalición multicolor, generosamente llamada multicolor, verde muy desagradable allí, no por los militares, sino por los militares genocidas defensores del terrorismo de Estado y de los crímenes de lesa humanidad que hay en esa coalición multicolor. ¿Ah? Yo no estoy generalizando. El verde de esos genocidas, no el verde de los militares que tienen honor, no de los militares que no tienen ni vergüenza, ni una pizca de valentía, y de honor no tienen nada como Manini Ríos, ¿no? Quería hacer esa aclaración. Antes de la política exterior que yo califico ahora de que rompe las mejores tradiciones nacionales, el Uruguay tenía una política exterior que honraba las mejores tradiciones nacionales, que era de no alineación ni con el imperio decadente ni con el imperio emergente, ni con la Guerra Fría, ni con uno ni con el otro. Un país pequeño que depende en gran medida de su inserción en el mundo y de llevarse bien con todo el mundo, y tratando de hacer un enorme esfuerzo por integrarnos en el continente, nuestra América Latina, tratando de generar niveles de integración económico, comercial y de inversiones que generen cadenas de valor y complementación productiva. O sea, eso es lo que intentó hacer durante 15 años los gobiernos anteriores a este, y eso es lo que debería hacerse. Entonces, la mejor relación del mundo con China, la mejor relación posible con Estados Unidos, la mejor relación posible con Rusia, la mejor relación posible con la Unión Europea. Nosotros tenemos que defender los intereses nacionales y los principios y valores en el seno de los organismos multilaterales, apostando a un multilateralismo activo y a la mejor defensa del interés nacional en un no alineamiento permanente. Bien, la del estribo, ¿hay chance a pequeño, corto, mediano plazo de acuerdo con la Unión Europea? Ahí la veo complicada. Yo soy partidario del acuerdo con la Unión Europea. Uruguay intentó por todos los medios y logró finalmente suscribir, digamos, el acuerdo bajo el último gobierno, con Rodolfo Nin como canciller, y se había iniciado un proceso. Lo que pasa que Bolsonaro ha generado una situación terrible con el problema del Amazonas, muy, muy grave, porque hay muy fuertemente instalado en la Unión Europea la situación del cambio climático y la preservación del ambiente y de la naturaleza. Y por el otro lado, una Argentina que tiene muchos intereses defensivos que cuidar. Entonces es complejo, es muy complejo. Europea ahora quiere cuidar el medio ambiente, después que lo que le quedó de medio ambiente a Europa es una muestra gratis sin valor, como dicen los visitadores médicos, de la Selva Negra, y no tenés más cosas que, o sea, ellos que quemaron todo a cielo abierto, todas las riquezas, sacaron todo, y después fueron a sacar, cuando tenían colonia, a las colonias.
Pero bueno, ahora tiene una postura que yo comparto, eso lo comparto. Cuidar el medio ambiente es imprescindible porque no vamos a caber en el mundo si no lo cuidamos. A Uruguay lo favorecería, sin ninguna duda lo favorecería. Tendría que cuidar muy bien y utilizar con mucha energía y mucha inteligencia y mucha astucia algunos intereses defensivos que tenemos, pero que no son muchos, y serían muchos más los beneficios. Para Uruguay estoy hablando. Claro. Para Uruguay, para la economía uruguaya. Bien, Carlos Pitas, ex legislador, ex embajador, un referente hoy en temas de política internacional. Muchas gracias por este rato con la Onda Digital y seguimos en cualquier otro momento. Gracias a ustedes y la verdad que un lujo que haya ondas digitales.